Esta semana se celebró en Barranquilla el cumpleaños número 90 de Paulina de Castro, una respetada matrona que encarna el empuje y liderazgo de la mujer costeña. Con ella hablamos de su vida, marcada por la historia nacional del último siglo. La mujer del siglo. Saber que tenemos una abuela tan importante, una abuela que ha marcado mucho nuestras vidas, yo creo que a todos, para todos ha sido un ejemplo muy fuerte en lo que hemos decidido hacer todos en la vida y por eso quisimos como hacerle un homenaje con todos sus amigos, con la familia, que ella se diera cuenta de lo importante que era en la vida de mucha gente. Doña Paulina Mejía de Castro, a sus 90 años, sigue siendo la mujer dinámica y activa que guía no solo a su familia, sino el destino político y social de su región, la costa atlántica. Yo diría que ella es un oráculo costeño y sin proponérselo, lo cual tiene más mérito. Hay tanta gente que ansía tener un liderazgo y por lo mismo no lo obtienen. Entonces la ventaja, la calidad, lo distintivo del liderazgo de ella es que es espontáneo, ¿verdad? Creado por las circunstancias, porque la gente naturalmente se la acerca, se la aproxima, la consulta. Pava, como cariñosamente la llaman, nació hace 90 años en el seno de una familia conservadora. Pero desde pequeña, su rebeldía se comenzó a manifestar por medio de uno de los vicios que aún no ha sido capaz de abandonar, la lectura. A mí siempre me gustó la lectura. Y yo era desde pequeña fui muy responsable. Yo tenía una hermana mayor, distintísima a mí, una mujer alta, de ojos azules. Y ella estaba leyendo unos libros de la Pastora del Guadiela. Y yo me puse a leerlo. Y mi abuela llegaba y me encontraba leyendo. No me decía nada porque éramos... Y cuando llegó mi papá, oía yo que le decía, niña, me tiene preocupada esa niñita, se la pasa leyendo una novela que tiene Mercedes ahí. Y ella está muy pequeña. Entonces dijo mi papá, ¿cómo se llama la novela, mamá? La Pastora del Guadiela. Esa novela es muy moral. Y yo me quedé confundida. ¿Por qué si es moral me la dejan leer? Porque yo confundía moral con inmoral. Inquieta desde pequeña, decidió casarse apenas cumplidos los 19 años de edad con su primo don Pedro Castro. Pero no se iba a conformar con su papel de esposa tradicional en una finca de Valledupar. Pedro pues, cada día se aficionaba más a la finca y a la cosa. Y entonces yo le decía bueno, Pedro, ¿y cuándo vamos a salir de aquí? Decía, nosotros no tenemos hijos. Un sueldo de policía me basta. Digo, no, para eso no habría casado yo con el policía. No, estuviera más libre. Entonces le mandé una cartica yo, Alberto Pumarejo, diciéndole que era muy amigo de la familia de él, pues que me consiguiera alguna cosa para Pedro. Entonces lo nombraron a él visitador de la Caja Agraria. Acostumbrada a tomar decisiones, tomó una que la marcaría con relación a toda su vida política. Decidió, por razones de dignidad y de género, según cuenta, volverse liberal. Pues liberal porque cuando Olaya Herrera, que modificó tanto la situación de la mujer con respecto a darnos algún derecho sobre los bienes de uno, yo me di cuenta de eso porque una señora de Santa Marta, que era muy rica, había sido muy rica, se casó con un señor que le dilapidó todos sus bienes y tenía un solar, estaba en la miseria y tenía un solar y me llamó a decirme, le llamó a Pedro para que consiguiera que este señor le diera la firma. Sí. Así estábamos las mujeres hasta el año 30. Si tú te heredabas de tu casa, de tu padre un patrimonio, tú no podías disponer de eso sin la firma del marido. Entonces vino la Herrera y nos quitó eso. Nos dio el derecho a... Entonces me volví liberal. De don Pedro Castro, su marido, aprendió que el ejercicio político no debe contradecir los principios éticos. En su casa, la política se hizo ligada a una conducta transparente y de beneficio comunitario. Me parece que mientras este país no se purifique un poco o tenga más en cuenta que la honestidad debe prevalecer sobre todo, no vamos a ninguna parte. Como su marido, que fue gobernador 2 veces del Magdalena, doña Paulina lo fue también, pero del departamento de Sucre. Me pareció una locura cuando me convencieron el doctor López y Turbay y el propio
presidente Barco me llamó y ya me pareció pues, como muy prepotente cuando el presidente me llamó a decirme que le prestara ese servicio. ¿Sí? Y acepté. Estuve como 10 meses de la gobernación. ¿Sí? Pero yo renuncié porque venía el debate electoral. Yo no era muy experta en cuestiones de elecciones. Y entonces yo no me voy a meter en ese enredo. Era fue cuando vino Betancur. Con todas las condecoraciones y nombramientos a cuesta, doña Paulina vive para recordar la que más la enorgullece, haber sido la esposa de don Pedro Castro, inmortalizado en letras de acordeón, inclusive en el momento de su trágica muerte. 3 de marzo en un trágico accidente, en la Y de Ciénaga pereció un vallenato, y se oía el comentario de la gente lamentando con dolor la muerte de Pedro Castro. Y él quedó así, todo así, lo encontré así en el carro. Yo lo recogí de ahí, lo llevé al hospital de Ciénaga. Pero los médicos vieron el caso muy malo. Era famoso y lo llamaban Pedro, el hombre más grande que el valle ha tenido. Y en el jardín de recuerdo quedó su cuerpo tendido. 90 años, 3 hijas, 7 nietos, 10 bisnietos, Gobernación de Sucre, Embajada de Colombia ante la FAO, representante internacional sobre el tema agropecuario. Reflejan una vida plena y realizada de una persona que llega a los 90 no solo con la sensación del deber cumplido, sino con el ánimo necesario para transmitirle a su familia que la cosecha que mejor se puede recoger es la de una familia que crece sobre las bases del amor y del trabajo honesto de su región. Fue todo a cabalidad y lo hizo ejemplarmente, un modelo, además un modelo que se conserva y que circula, como los grandes modelos clásicos de los automóviles. Entonces, pero lo bueno es que prenden, el motor les prende y andan, y a veces aceleran.